Y recuerden que un plano cartesiano, ¿qué es? Son dos rectas numéricas que se juntan y se juntan en este punto, ¿verdad? Entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Acá, un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados y otro ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Cuánto medirá entonces en total todo esto? ¿Cuánto medirá? Esto mide 360 grados. 360. Entonces, ustedes han escuchado a veces el dicho que dice que dio un giro de 180 grados, o que dio un giro para indicar que algo cambió rotundamente. Entonces, si le dicen, bueno, esto dio un giro de 360 grados, está mal dicho. ¿Por qué? Porque dar un giro de 360 grados, ¿qué significaría? Volver Una al vuelta inicio. entera y quedan en el mismo lugar. Correcto. Da una vuelta entera y queda en el mismo lugar, entonces no cambió nada, ¿verdad? Entonces, decir que dio un giro de 180 grados, sí, porque estaba en este lugar y pasó al otro lugar. Entonces, eso sí, sí estaría bien dicho, un giro de 180 grados. Ahora, si nosotros queremos representar ángulos, entonces, si yo represento un ángulo agudo, o sea, que mide menos de 90 grados, por ejemplo, yo voy a medir 30 grados, por decirlo acá. Aquí es 30 grados. ¿Sí? Ya recordamos ayer que esto se mide en este sentido y la medición la hacemos con nuestro transportador, ¿verdad? Ponemos el cero, el grado cero acá y medimos en esta dirección y así ahí son 30 grados, ¿verdad? Otra cosa que hay que saber es que además de este ángulo existe otro ángulo que se llama ángulo de referencia. ¿Qué es un ángulo de referencia? Ahí en su libro está la teoría sobre eso, pero en pocas palabras, el ángulo de referencia es un ángulo que siempre va a ser medido desde el eje X, ya sea positivo o negativo, pero siempre va a ser medido desde ahí. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para guiarnos. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a graficar nosotros ángulos que midan 30 grados, que midan 40 grados, que midan menos de 90 grados. No siempre va a ser así. También nosotros podemos medir ángulos, también nosotros podemos medir ángulos que miden más de 360 grados. ¿Qué significaría un ángulo que mide más de 360 grados? Que da varias vueltas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero medir un ángulo que mide 720 grados, ¿qué haría? Hasta acá serían 360. ¿Cuánto me haría falta para llegar a 720 grados? Otra vuelta. Otra vuelta más, correcto. Entonces no terminaría aquí el ángulo, sino que seguiría de aquí. Ahí sería un ángulo de 720 grados, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes han visto los X Games, los juegos extremos, donde hacen vueltas de 360 grados, hacen vueltas de 720 grados. Ahí es un claro ejemplo, ¿verdad? Lo hacen con la bicicleta, lo hacen con la patineta, lo hacen con la moto, ¿verdad? Entonces ellos miden eso. Es más, entre más vueltas den en el aire, mayor puntaje tiene. Y el medida de los ángulos, ¿verdad? Y ahí ustedes ven el uso de la medida de los ángulos. Huawei P10 Selfie me pregunta que si voy a subirla a YouTube. Sí, sí la voy a subir. Y tranquilos, no se preocupen. Al final creo que lo que más se ve es esta pantalla grande. Ustedes casi no se ven, ¿verdad? Bien, así medimos nosotros un ángulo mayor de 90 grados, ¿verdad? Incluso mayor de 360 grados. Tenemos que dar varias vueltas. Ahora veamos. El ángulo de referencia en el primer cuadrante, no sé si ustedes sabían o recordaban, y si no lo saben, ahorita se los digo. El eje cartesiano se puede dividir en cuadrantes. Este sería nuestro primer cuadrante, acá. Este sería nuestro segundo cuadrante, ¿sí? Este sería nuestro tercer cuadrante y este sería nuestro cuarto cuadrante, ¿sí? Como cuando está en el mapa de Free Fire, así, ¿verdad? Ya sabes, Free Fire. Entonces, no, pero yo juego más COD, pero igual. Ok, primero, segundo, tercero y cuarto, en esa dirección. Siempre antihorario,
al contrario de las manecillas del reloj. Entonces va para acá. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces, cuando mi ángulo está aquí, está en el primer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser igual al ángulo, y eso se representa así. El ángulo de referencia va a ser igual al ángulo, ¿sí? Así se representa. Ahora, ¿qué pasaría si mi ángulo, el ángulo que voy a medir, ya no está en el cuadrante, sino que está en el segundo cuadrante? Estaría aquí. Bien, así a simple vista, ¿cuánto mediría este ángulo? 160 grados. Ajá, sería más o menos unos 160 grados, pero ¿a partir de dónde lo medimos? Lo medimos a partir del eje X positivo, aquí. A partir de aquí nosotros medimos los ángulos. Entonces, yo puedo decir que este mide 160 grados, ¿ok? Entonces, el ángulo de referencia, cuando yo tengo ese ángulo que mide 160 grados, el ángulo de referencia en el segundo cuadrante, aquí el ángulo de referencia en el segundo cuadrante va a ser igual a 180 grados menos el ángulo. ¿Sí? 180 grados menos el ángulo. Entonces, mi ángulo de referencia sería este de aquí. Mi ángulo de referencia sería ese. Ok. Más o menos dimos una medida aproximada. ¿Cuánto mediría este ángulo de referencia? Si esto mide 160 grados, ¿cuánto mediría ese ángulo de referencia? Sería 20. correcto, porque sería 20 grados. 180 grados menos 160, ¿verdad? Y eso sería 20 grados, correcto. Ahora, si mi ángulo, el ángulo que estoy dibujando, ya no está en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer cuadrante, perdón, ni en el segundo cuadrante, sino que en el tercero estaría aquí. ¿Cuánto mediría este ángulo? Así más o menos, ¿cuánto mediría este ángulo de aquí? Lo estoy midiendo a partir del eje X. 250 grados. Mediría unos 250, unos 260. En este caso vamos a decir que mide 260 grados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo creen ustedes que sería el ángulo de referencia? ¿Cómo creen ustedes que sería el ángulo de referencia? El ángulo de referencia... Estando 260 menos el ángulo. 260 o 270. 260 menos 180. Ok, sería 270, ¿verdad? Porque de aquí hasta acá hay 90, de aquí hasta acá hay 180 y de aquí hasta acá hay 270, ¿verdad? Si lo mido a partir de acá, todo esto mide 270. Recuerden que son 3 cuadrantes y cada uno mide 90 grados, 9 por 3, 27, ¿verdad? Entonces sería 270. Entonces el ángulo de referencia aquí, esa es una forma de encontrarlo, pero recuerden que nosotros medimos el ángulo de referencia a partir del eje X, siempre a partir del eje X. Entonces, el ángulo de referencia aquí sería el ángulo que tengo menos 180 grados. ¿Se entiende? ¿Por qué menos? Porque yo lo que quiero medir ya no es hasta aquí. No, lo que quiero medir yo es esto. ¿Sí? Ese sería mi ángulo de referencia. ¿Cuánto mediría? Si esto mide, ¿cuánto dijimos que medía? 260. Si todo este ángulo mide 260 y a 260 le resto 180, ¿cuánto sería? 180 menos 180. 10 o no. No, 260 menos 180 sería 80, ¿verdad? 80. Correcto, sería 80 grados. Entonces, ¿este ángulo tiene pinta que mide 180? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo creen ustedes que sería en el cuarto cuadrante? Acá. Ojo, recuerden siempre que el ángulo de referencia va a ser siempre desde el eje X, ¿verdad? Va a ser siempre desde aquí. Claro. Entonces, Eso es como 340 grados.
Ajá, este sería más o menos unos 340 grados. Sería como por acá, más acá. Entonces, digamos que este mide unos 340 grados. Mide 340 grados. ¿Cómo encontraría el ángulo de referencia aquí? Restando 340 menos 180. Menos 180, no. Más fácil que eso. Porque 180 quedaría como por acá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría? Menos 360. Ajá, el ángulo de referencia, solo que si resto el ángulo menos 360, me va a quedar un número negativo. Entonces lo hacemos al revés, para que me quede positivo. 360 grados menos el ángulo. ¿Sí? 360 grados menos el ángulo. Entonces, mi ángulo de referencia sería este de aquí. ¿Sí? Ese sería mi ángulo de referencia. ¿Verdad? Entonces, estas son unas fórmulas que usted tiene que manejar siempre cuando le pida ángulo de referencia. El ángulo de referencia en el primer cuadrante no cambia, es el mismo ángulo. El ángulo de referencia en el segundo cuadrante va a ser 180 menos el ángulo. El ángulo de referencia en el tercer cuadrante va a ser el ángulo menos 180. ¿Verdad? ¿Y por qué así? Porque siempre voy a medir el ángulo de referencia a partir del eje X, positivo o negativo. Ahora, el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante va a ser 360 menos el ángulo. ¿Por qué? Porque siempre lo mido a partir del eje X, ¿verdad? Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, profe, conseguimos el resultado restando los demás ángulos. Pero recuerde, eso va a depender del cuadrante en el que quede, ¿verdad? Ok, deciré por qué se asustó. ¿Qué dije que se asustó? Bien, el ángulo de referencia sería esto. Veamos. En la guía que les mostré, o en la guía que ustedes pueden ver en su libro, les pregunto, ¿sería buena idea mandar esta foto al grupo de estas páginas? Para los que Sí, no tienen porque yo libro. no lo tengo. ¿No tiene libro usted? No. Bueno, entonces voy a mandar las fotos de la guía. ¿Y si se las manda a alguien para que ese alguien se las mande a los alumnos? ¿Qué? ¿Cómo dice? Y si no, yo decía que si les pasaba las imágenes a alguien para que las pasara a los que las necesitaran. Profe, yo sigo su WhatsApp. En realidad yo se lo iba a pasar a la profe Ángela y que ella lo mande al grupo para que No, profe, yo tengo su WhatsApp. Sí, no, pero ¿y los demás? Yo se lo mando. ¿Segura? Sí, de todas maneras, Anita nos tiene registrado a todos. Sí. Vaya. O alguien me falta. Entonces me escribe usted y usted, recuerden que hay algunos que tienen libros, algunos no lo necesitan. Pero que el que no lo tenga, entonces digan en el grupo, por favor, yo sé que ustedes tienen un grupo de alumnos, entonces digan en el grupo que si ocupan las fotos, que se lo piden a Anita, por favor, ella los va a tener. Y de nuevo, esto agradezcanlo a Daniela, ¿verdad? Ella me compartió las fotos y yo se las comparto a ustedes. Bien, veamos. Vamos a la guía de estudio número 18, la que estamos viendo en pantalla. Dice determinar el cuadrante en que quede el lado terminal o final de cada uno de los siguientes ángulos. Y calcular su su respectivo ángulo reducido, o sea, el ángulo de referencia. Del 1 al 12, ¿cuál quieren que hagamos? El 12, maestro. ¿Cuál quieren que hagamos del 1 al 12? Yo diría el 9. El 11. Todos. Ok, no los puedo El hacer 11. todo porque entonces ya no sería tarea suya, sino que tarea mía. Yo haría toda la tarea. Bien, vamos a hacer el 11. El 11 es un ángulo, solo que ahí es como si tuviera cifras decimales, ¿verdad? Un ángulo representa una hora.
Un ángulo mide 60 minutos, que es lo que está representado aquí. No sé si se alcanza a ver qué es lo que está representado aquí. Un ángulo también mide 3600 segundos, que es lo que está representado aquí. ¿Por qué 3600 segundos? Porque en un ángulo hay 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, si multiplico 60 segundos por los 60 minutos que hay, me da 3600 segundos. Entonces, un ángulo es como si fuera una hora, ¿verdad? Un ángulo es como si fuera una hora. Entonces, 3600 segundos, un ángulo. 60 minutos, un ángulo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un número así de grande, dice 4567 grados, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividirlo entre ¿cuánto creen ustedes? Para saber cuántas vueltas tengo que dar. 4. Entre 4. Ok, ¿alguien más? Esa es una idea. ¿Entre cuánto? Usted dice 4. ¿Entre cuánto voy a tener que dividir para saber cuántas vueltas voy a tener que dar? 360. Correcto, entre 360. Puede ser que al final me diga que son 4 vueltas. No lo sabemos todavía. Entonces, como no sabemos, dividimos 4567 en 360 grados. ¿Verdad? Me da 12.68. 12.7 vueltas. Casi 13 vueltas. Entonces, comenzamos a contar. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. Ok, 13 vueltas. Pero en realidad no son exactamente vueltas. Si yo cuento solo 12 vueltas, ¿cuánto sería? 12 por 360. 12 por 360 sería 4320, ¿verdad? No llega. En 12 vueltas es 4320. Y el número que yo tengo ahí es 4567. Entonces a eso le voy a restar 4320. ¿Y cuánto sería eso? 4567 menos 4320, 247. Entonces, en la vuelta número 12, que sería aquí, ¿verdad? Sería esta, porque aquí fue cuando ya dimos la vuelta número 13. Entonces, en la vuelta número 12, a partir de la vuelta número 12, que sería aquí, ¿se va entendiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo lo que hice? Recuerden que no son 12 vueltas, no son 13 vueltas exactas, son antes de 13 vueltas. Pero ¿cuánto me hace falta para llegar a eso? Bien, si fueran 13 vueltas, sería 13 por 360, serían 4680, ¿verdad? Y tengo 4567. Entonces, yo grafico hasta aquí. Hasta voy a borrar esta vuelta más que hice, esta vuelta de 13. Borro esta de acá y me queda que solo hice 12 vueltas. Tengo que hacer exactamente 12 vueltas y de esas 12 vueltas sumarle ¿cuántos grados? 274 grados. Entonces, ¿a dónde quedaría 274 grados? Hasta aquí. Voy a hacer esto más grande. Hasta aquí serían 270 grados. Todo esto serían 270 grados. Acá. Pero son 274, entonces son 4 grados más acá. Quedaría más o menos por ahí. Exagerando los 4 grados, ¿verdad? Porque 4 grados sería más pegado, ¿verdad? Pero estos son 4 grados. Acá nos quedaría 4 grados. Entonces, el número que yo estoy graficando es 4567 grados, 12 minutos, 13 segundos.
¿Sí? Entonces, si yo tengo esto de aquí, yo veo que di 12 vueltas y a esas 12 vueltas le sumé 274 grados. ¿Por qué? Porque mi número es 4567. ¿Sí? Entonces, hasta aquí yo tengo graficado ¿cuánto? 4567 grados. Graficar minutos y segundos es más fácil, porque imagínense su transportador y dividirlo en 60 partes iguales. Imagínense su transportador, dividirlo en 3000, la distancia que hay entre un ángulo y un ángulo, dividirlo en 3600 partes. Entonces, esa parte la hacemos aproximada. Ahora, son 4567 grados hasta aquí, ¿verdad? Recuerden que esta medida pequeña de aquí era de 4 grados. ¿Por qué? Porque grafiqué 274 grados a partir de la 12ª vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿esto se va entendiendo hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Ok, no lo escucho. Ángela, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Carla, ¿se va Sí. entendiendo? Mazo. Javier, ¿se va entendiendo? César, José Sí. Carlos, Josué. Profe, ¿por qué está en el cuarto eje? Ah, porque son 274 grados. Recuerden, son 274 grados. Si yo grafico 270, quedaría exactamente aquí, ¿verdad? Pero como se pasa por 4 grados, quedaría en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces aquí está en el cuarto Ah, cuadrante. sí. Una de las cosas que me decía el ejercicio que me decía el enunciado era que determine en qué lado está el lado terminal. ¿Cuál sería el lado inicial? El lado inicial sería siempre el eje X. El lado terminal, después de dar todas esas vueltas, sería este. Entonces yo puedo responder, ok, está en el cuarto cuadrante. Yo puedo decir, el lado terminal está en el cuarto cuadrante, está aquí. ¿Verdad? Mi lado terminal está en el cuarto cuadrante. Ahora también me pide que encuentre el ángulo de referencia. ¿Cómo encuentro el ángulo de referencia de esto? Vean, no voy a restar 360 grados menos 4567 grados. No tiene lógica, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer sería restar 360 grados, que es la fórmula. Recuerden, esta es la fórmula cuando esté en el cuarto cuadrante. Voy a restar 360 grados menos 274 grados, 12 minutos, 13 segundos. Como esta es la parte analítica, ¿verdad? Esta es la parte analítica que la puedo hacer con calculadora, sí agrego los 12 minutos y los 13 segundos. Al momento de dibujar, no. ¿Por qué? Porque es muy difícil, al menos que sea muy preciso, o que tenga un programa que lo pueda hacer. Pero al contrario, es muy difícil graficar minutos y graficar segundos. ¿Sí? Tendría que tener un transportador inmenso para poder hacerlo. Y aún así fallaría por algunas milésimas. Entonces veamos. ¿Cómo encuentro ese ángulo de referencia? De nuevo, no voy a restar a todo este ángulo, restarle 360, no tiene lógica. O restar 360 a todo este ángulo, no tendría. Entonces lo que estoy haciendo es restar 360 grados a la diferencia que hay aquí, que eran 270 grados. Perdón, 274 grados. Y como tenía minutos y como tenía segundos, también los escribo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Su calculadora trae una tecla, no sé si la van a alcanzar a ver, yo se la voy a mostrar. Aquí trae una tecla, ¿se alcanza a ver bien? Esta de aquí. ¿La ven? Que tiene la indicación de grado, de minuto y de segundo. Ah, sí, ya la Una vi. tecla que tiene esto, Sí. tiene grado, minuto y segundo. ¿Sí? Grado, minuto y segundo. Sí. Entonces, ustedes escriben 360 grados, escriben el número 360, presionan esa tecla para que le aparezca así, con el signo de grado arriba, 360 grados, y lo van a restar, menos 274 grados, presionan esa tecla, 274 grados, 12 minutos,
presionan de nuevo esa tecla, aunque no aparezca la coma, pero ya la calculadora sabe de que ahí van minutos, 13 segundos, vuelven a presionar esa tecla. Les va a quedar algo como esto, ¿sí? Aunque ustedes no vean las comas, una coma para minutos y 2 comas para segundos, la calculadora ya lo entiende. El resultado sí se lo va a dar en grados, minutos y segundos. Entonces ustedes después le dan igual y le queda así. 85 grados, 85, 47, 47. 47 minutos, 47 segundos. ¿Sí? Entonces el resultado sería, aunque ahí no le aparecen las comillas, pero usted tiene que darse por entendido de que aquí es 85 grados, 47 minutos, 47 segundos. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Ahora, ¿tiene lógica? Sí. ¿Por qué tiene lógica? Porque recuerden que el ángulo de referencia lo medimos a partir del eje X. Acá. Del eje X positivo o negativo. Entonces este sería nuestro ángulo de referencia o ángulo reducido, como le llama el libro. ¿Verdad? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió este ejercicio? En realidad No menos, profe, entendí. este es uno de los ejercicios más difíciles que puede haber en este tema. Bueno, creo que es el más difícil porque el número es muy grande. ¿Sí? Pero al contrario, son fáciles. Bien, hagamos uno entonces, donde no sea un número tan grande, por si quedaron con dudas. Profe, en el 12 sale que solo tiene segundos y grados. ¿Cómo Sí. sería ahí? Es más fácil porque no hace esta parte. O sea, hace exactamente lo mismo. Grafica exactamente igual. Solo que al momento de hacer la parte analítica, que es esta parte de aquí, no le pone los segundos, solo le pone los minutos. Okay. Así sería. Entonces veamos. Vamos a hacer otro ejercicio de esa guía. Aquí. ¿Cuál quieren que hagamos? Ya hicimos el 11, que incluso era más difícil que el 12. ¿Cuál quieren que hagamos? Del 1 al 11, porque, perdón, del 1 al 12 sin contar el 11. Chelsea, ¿cuál hacemos? El 7. El 7. Sí. El 7 dice 245 grados, 34 minutos, 25 segundos. Okay, 245 grados, 34 minutos, 25 segundos. ¿Ok? Lo primero es hacer un bosquejo. ¿Y por qué le llamo bosquejo? Porque no es un dibujo exacto, ¿verdad? Vamos a hacer un bosquejo de ese ángulo. ¿Para qué? Para determinar dónde está localizado su lado terminal o su lado final. Dibujamos nuestro eje coordenado, nuestro plano cartesiano, y dibujamos 245 grados. Ok. Hasta aquí son 180 grados. 245 grados nos quedaría más o menos por aquí. ¿Por qué ahí? Bueno, ustedes que lo van a hacer con transportador van a saber exactamente dónde queda. Lo que sí tenemos que saber es que quede en el tercer cuadrante. ¿Por qué queda en el tercer cuadrante? ¿Por qué? Porque es mayor de 180 grados el valor y porque es menor de 270 grados. Entonces tiene que quedar en el tercer cuadrante. No puede pasar de ahí porque dice 245 grados. Entonces, hasta aquí, ¿cuánto hay? 245 grados. Y al escribir esto aquí ya respondimos lo que me preguntaba. ¿En qué cuadrante queda el ángulo terminal? Entonces, ¿el ángulo terminal a dónde queda? En el tercer cuadrante. ¿Sí? Ahora encontremos cuánto vale ese ángulo terminal. Recuerden, perdón, ¿cuánto vale ese ángulo reducido o ángulo de referencia? El ángulo de referencia cuando esté en el tercer cuadrante va a ser el ángulo menos 180 grados. ¿Sí? Va a ser el ángulo menos 180 grados.
Quiere decir que esto nos quedaría 245 grados, 34 minutos, 25 segundos. ¿Sí? Menos 180 grados. Menos 180 grados. ¿Cuánto nos queda eso? De nuevo, vamos a la calculadora y hacemos 245 grados. Acá. 34 minutos. Así. 25 segundos. Así. Menos 180 grados. Ojo con esto. El 180 nosotros sabemos que es grados, pero la calculadora no. Entonces siempre presionenle eso para saber que está restando grados a grados, porque si no le va a dar otro resultado. Entonces, siempre ustedes le van a poner grados al 180, aunque ustedes sepan que son grados, pero la calculadora va a entender, entonces no lo va a restar igual. Entonces, 245 grados, 34 minutos, 25 segundos menos 180 grados, sería igual a 65 grados. Sería igual a 65 grados, 34 minutos, 25 segundos. ¿Sí? Ese sería el resultado. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿por qué debemos que ponerlo en el tercer cuadrante? Porque ese ángulo es 245, ¿sí? Ujú. Si yo mido hasta acá son 90 grados. Si mido hasta acá son 180 grados. Si yo mediría hasta aquí serían 270 grados, ¿verdad? Porque cada uno de estos mide 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces son 90, 180, 270. Ok, Como ya dice que entendí. mide 245 grados, entonces, como hasta aquí son 180, entonces 240